Dios no rechaza a nadie. Dice el Papa Francisco a los LGBT en un documental de Disney, dando a entender que pues está solapando lo que es el movimiento LGBT, queriendo congraciarse con ellos. Es cierto, estoy de acuerdo con el Papa Francisco en que Dios recibe a todos, lo recibe para que vengan. Dice la palabra del Señor incluso que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice la palabra del Señor. Dios quiere que todos vengan a Él. La Biblia nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. A entender que el Señor Jesús murió por toda la humanidad, incluyendo a los del movimiento LGBT. Sin embargo, lo que se le olvida al Francisco decirle a los de este movimiento es que tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo para poder tener, podemos decir, entrada al reino de los cielos. Porque Dios no tolera el pecado. Dios los acepta, sí, para que vengan y se arrepientan. Pero al arrepentirse de los pecados, tienen que dejar su vida antigua y comenzar una nueva vida en Cristo, obedeciendo la palabra del Señor para poder llegar al cielo. No puede ser una persona que esté unida o en el movimiento LGBT y ser cristiano a la vez. Eso es algo ilógico. Eso contradeciría la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1 encontramos lo que es la perversidad del hombre. Cómo el hombre se infiltró, se hundió tanto en el pecado que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombre con hombre, mujer con mujer, que el hombre pues desechó el uso natural de la mujer y se encendió en sus lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. También la mujer, desechando el uso natural del hombre, se encendió en sus lascivias, mujeres con mujeres. Esto trayendo lo que es la homosexualidad y el lesbianismo. Ahora vemos homosexualismo y lesbianismo por doquier en todo el mundo, incluso dentro del sistema católico romano. Ha habido testimonios de ex sacerdotes católicos, jesuitas, que han dado su testimonio y dicen que dentro del sistema católico romano hay homosexuales, siendo sacerdotes, puesto que no les permiten lo que es casarse por esa dogma instituida por el hombre que es el celibato. Entonces, a causa de esto, los curas, los sacerdotes tienen relaciones con las monjas y también con otros sacerdotes dentro del convento. Una total depravación que se vive. Esto por causa de no permitirles casarse. Ahora bien, esto surge por causa del pecado, que el hombre no le quiere dar, digamos, la gloria a Dios. Romanos capítulo 1 la afirma, si quiere buscarlo. Romanos capítulo 1, dice que ahí está la depravación del hombre. Pero vayamos a ver a más detalle la nota como de este documental de Francisco. Dice que el Papa Francisco sigue dando de qué hablar con sus declaraciones con respecto a la aceptación de la comunidad LGBT en la iglesia y la legalización del pecado. Pues yo entender recientemente de que Dios no rechaza la introducción de la homosexualidad en la iglesia. Dios los acepta, pero tienen que arrepentirse a los homosexuales de ese pecado, porque Dios sí rechaza que se viva que se siga viviendo en ese estado pecaminoso. Es, por ejemplo, digamos, como un homicida que venga a los pies de Cristo. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero si sigue en ese mismo pecado, si su deleite es quitarle vidas al ser humano, seguir quitando vidas, pues Dios está en desacuerdo con ello, es obvio. De la misma manera es con el homosexualismo. Si se arrepienten, Dios los perdona. Pero si se siguen deleitando y queriendo vivir de esa forma, Dios los rechaza, porque Dios no tolera el pecado. Dios es un Dios santo que no tolera el pecado.
Eso es lo que queremos que entiendan. Muchos dicen que a través de los videos juzgamos, pero el predicar la palabra no es juzgar. El predicar la sana doctrina no es juzgar, porque le estamos predicando, como dice la palabra, dándoles con citas bíblicas, que en Romanos capítulo 1 está cómo surgió el pecado. También la Biblia nos dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero también al pecador. La Biblia nos dice en Apocalipsis que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios también lo dice. Los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Muchos dicen, o los afeminados, perdón, que nacieron así, que es por naturaleza. No, nadie nace afeminado. Subimos un video aquí anteriormente, incluso la ciencia lo dice, que el hombre nace hombre, la mujer nace mujer. Nadie nace, digamos, en el mismo, con el cuerpo equivocado, pues, o nadie nace sin ninguna genética, con, como le llaman en la actualidad, sexo no binario. Se nace hombre o se nace mujer, pero no se nace afeminado. Uno, como ser humano, busca las propias perversiones, puesto que nace con la herencia pecaminosa heredada por Adán y Eva. Entonces, el hombre es el que busca las perversiones, el hombre. Pero cuando la persona nace ya sea varón o hembra, establecidos como Dios lo dictaminó en su palabra, porque dice la palabra que al principio varón y hembra los creó Dios. Dios los creó varón y hembra. Dios no creó sexos no binarios, como le llaman en la actualidad. Dios no creó dos Adanes, Dios no creó dos Evas, tampoco para que exista el homosexualismo o para que exista el lesbianismo. Dios tampoco creó el feminismo, tampoco. Dios no creó el machismo, tampoco para que el hombre predomine sobre la mujer o la tenga ahí sumisa como esclava, o el feminismo para que la mujer se sienta más poderoso, se sienta con esos derechos de querer sobrepasar la autoridad del hombre. A cada cual Dios le dio su derecho, sus límites y sus responsabilidades. A cada cual. Dios es un Dios de orden. Pero el hombre quiere interponerse o sobrepasar esos límites inventando doctrinas erróneas. Dice que expresó el Papa Francisco que además de que él no tiene la capacidad ni el derecho de echar a nadie de la iglesia, debido a que Dios en su posición de Padre no lo hace, y si bien ciertamente el Señor no hace excepción de personas, aborrece el pecado, todos por igual. Dios, es cierto que Dios, como lo repito, los acepta a todos, Dios aborrece el pecado. Pero si la persona no se quiere sujetar a la palabra, ¿qué le puede hacer? Pues no se le puede correr a una persona que una persona venga en pecado, no se le puede correr. Pero sí, no se le va a dar participación, o no se puede fundar, no se le puede hacer miembro de la iglesia en ese estado porque está en pecado. Puede llegar, visitar, escuchar la palabra del Señor para que el Señor sea tocándolo en el corazón. Pero no se le puede hacer miembro porque está en pecado. Está en pecado. Dice que no tiene la capacidad de derecho de echar a nadie de la iglesia, debido a que Dios en su posición de Padre no lo hace. Y si bien ciertamente el Señor no hace acepción de personas, Él aborrece el pecado. Cierto que Dios no hace acepción de personas, pero Dios aborrece todo el pecado. Pero Dios es el único Dios verdadero. Y Dios está en contra de lo que es el homosexualismo. Toda persona, dice, es hijo de Dios, dice él. Dios no rechaza a nadie. Dios es Padre y no tengo derecho de echar a nadie de la iglesia. El deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrar la puerta a nadie. Mentira número 1, toda persona no es hijo de Dios. Somos creación todos. Toda persona es creación de Dios. Toda persona, en general. Homosexuales, homicidas, todos son creación de Dios. Sí. Pero hijos de Dios, no todos. Hijos de Dios dice la palabra que todo aquel que cree en su nombre le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra clave aquí, la clave es creer.
Aceptar y creer es aceptar, guardar su palabra. Esos son llamados hijos de Dios. Esa es una mentira del Francisco que necesitamos recalcar. Y es cierto, Dios no rechaza a nadie. Pero si la persona no quiere sujetarse, no se le puede hacer miembro de la iglesia. No se le puede cerrar la puerta. La persona puede venir en el pecado, pero no se le puede hacer miembro y darle la participación, que escuche la palabra, cierto. Pero si la persona pues no quiere humillarse, no quiere, pues cómo se le va a abrir así, digamos, la puerta para tener privilegios en la iglesia, pues, que se escuche la palabra del Señor, porque Dios lo puede tocar. Dice, donde un grupo de clase pregunta sobre el aborto, la pederastia, el feminismo y diversas preguntas. Dice, si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? Es una de las preguntas que le hicieron al pontífice. El feminismo, no, Dios no lo aprobó. Dios creó varón y hembra y a cada cual le dio su, podemos decir, su participación, su compromiso al hombre y a la mujer, sus derechos. Asimismo, Francisco criticó a sus semejantes que rechazan a la comunidad en lugares religiosos como las iglesias católicas. También los creyentes los critica. Bueno, pero ¿por qué? Si a nosotros nos critica, no es que las estamos rechazando, sino que estamos predicando la palabra como es. Esa gente son infiltrados que aprovechan la escuela de la iglesia para sus pasiones personales, pero su estrechez personal es una de las corrupciones de la iglesia. Esas ideologías cerradas en el fondo, toda esta gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas. El predicar el evangelio tal y como debe ser no es condenar, no, es predicarle para que abran los ojos. Esta idea ha redundado Francisco y parece darle licencia o carta abierta a la comunidad LGBT, no solamente para pecar, sino para seguir en ese estilo de vida sin cualquier tipo de arrepentimiento, a pesar de que es algo de que no agrada a Dios. Aún así, el Señor sigue mostrando misericordia como Padre y Creador. Ellos no deben ser marginados. La tendencia a la homosexualidad no es el problema. Ellos son nuestros hermanos. Hermanos en Cristo no son. No. Tienen que arrepentirse de los pecados. Son creación de Dios. Y son rechazados. Dicen que son marginados. Yo diría que lo que se rechaza es el pecado. Bueno, hablando en el ámbito cristiano. Porque a ellos no se les rechaza el pecado. Pues dice que porque el homosexualismo se le está rechazando. Y exhortó en el 2013 a que cuando asumió el cargo de líder del catolicismo. Igualmente dice que en este año expresó que ser homosexual no es un delito, causado así con gran controversia y relevancia. Quizás no sea delito aquí en países de la sociedad, pero sí es pecado, vuelvo y recalco. No es un delito en el gobierno, puesto que hay países que lo aprueban, que están legalizando, incluyéndolos en los senados, en las diputaciones de diputados por el país. Quizás más adelante llegue a ser presidente un homosexual, no lo sabemos. En algunos países, hay unos países que sí los condenan con la muerte en la actualidad, pero en el ámbito cristiano, como estamos tratando la noticia, es un pecado aberrante ante los ojos de Dios, puesto que por causa del homosexualismo también, esa fue una de las causas que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice que el documental estará disponible el 5 de este mes en Disney Plus para Latinoamérica, pero vamos a ver el tráiler para concluir. Muy nervioso. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos, o sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro, empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastia en la iglesia. Fui católica, muy creyente. Ya no soy católica.
Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no? Como Y institución. nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio decir voy a dar una oportunidad a esa vida. Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Ahí vemos ya el tráiler como pues vimos el tráiler pues como Francisco ahí está dándole la inclusión, podemos decirlo, como se le llaman ellos, a lo que es la iglesia, o podemos decirle no predicándoles lo que es el verdadero arrepentimiento, que se arrepientan de los pecados, pero si realmente quieren entrar al cielo, pues necesitan abandonar lo que es el homosexualismo. Sí, abandonarlo. ¿Cómo? Viniendo a los pies de Cristo. El Señor los puede sacar de ese pecado, pero nosotros como cristianos seguir predicándoles que se arrepientan, porque Cristo los puede salvar, los puede sacar de la esclavitud del pecado, pero tienen que abrirle su corazón al Señor y también pues, que este Papa si realmente es representante de Cristo en la tierra, que les predique el Evangelio como debe ser, pero sabe que los del movimiento LGBT pues se le van a ir en su contra, por eso no lo hace, pero aquí vamos a predicar tal y como nos lo manda la palabra del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga a todos, nos miramos en el próximo video.